Amén, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar en la iglesia nuevamente y le oramos al Señor que pronto podamos estar reunidos todos. Damos gracias al Señor porque en este día, no solamente nosotros acá, pero en muchas iglesias alrededor de Estados Unidos están teniendo la oportunidad de poder volver, congregarse y adorar al Señor juntos. No hay nada mejor que poder compartir como hermanos, en donde nosotros venimos a la iglesia para ser edificados, para ser bendecidos, para que el Señor hable en nuestra vida por medio de su palabra. Y quisiera pedirles que también mantengan en oración, ¿verdad? Porque sé que la Iglesia Universal, todas aquellas iglesias en otros países, en donde todavía tal vez no tienen la oportunidad, pero mantengamos en oración que también ellos pronto puedan ser o tener la oportunidad de volverse a reunir. Quisiera empezar este servicio de hoy con una oración, entregando y poniendo todo en las manos del Señor, confiando que Él tiene el control y que nosotros pues siempre caminamos bajo su voluntad y reconocemos su soberanía. Así que hermanos, les pido que juntos nos unamos en oración y proseguimos con este servicio. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno de la gloria. Venimos, Señor, delante de tu presencia en este momento con alegría, porque nuevamente, Señor, tu iglesia en muchos lugares se vuelve a reunir. Hay un propósito grande, Señor, porque tú, Cristo Jesús de la gloria, moriste por tu iglesia. Entonces, la iglesia tiene un significado muy grande para nosotros. No solamente es donde convivimos con nuestros hermanos, sino que donde también tú hablas a nuestras vidas, donde tú nos fortaleces, nos edificas y nos llenas, Señor, de tu Espíritu Santo para el conocimiento de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre eterno. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento y que en este día, Señor, tú puedas hablar a su vida. Nosotros sabemos que estamos en una constante necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Y nosotros somos renovados y fortalecidos por medio de ella. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este día quisiera compartir con ustedes, vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 3 y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo, ¿verdad?, lo han traducido y vamos a leer desde el versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, y leemos de la siguiente manera. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de estos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que se deban circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo lo tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguí con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo.
Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder de que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Bendito sea el Señor. Y así, hermanos, preparamos nuestro corazón, nuestros oídos para en este día poder escuchar el mensaje que trae nuestro pastor. Bendiciones a todos, hermanos. Ven, primeramente, es un gozo, es una alegría estar aquí en el edificio de la Iglesia Bíblica Emanuel, de regreso para poder empezar, en un sentido, a adaptarnos otra vez y, y empezar a hacer lo que siempre hemos hecho como iglesia. Damos gracias, como decía mi hermano Marvin, al Señor por lo que ha hecho en medio de nosotros, su pueblo, a través de este tiempo de aislamiento. La iglesia no ha estado cerrada, la iglesia ha estado activa, la iglesia ha estado viva, la iglesia vive porque su Redentor vive. Lo más importante de la iglesia no es lo que sucede dentro de cuatro paredes, sino lo más importante de la iglesia cristiana es lo que sucede fuera de las cuatro paredes del edificio. Cómo reflejamos nuestra unión con Cristo es lo que más importa fuera de estas cuatro paredes. Sin embargo, nos reunimos dentro de estas cuatro paredes para venir y proclamar delante del mundo y delante de Dios que nosotros le reconocemos a Él como nuestro Redentor, como nuestro jefe, como nuestro líder. Específicamente de eso vamos a hablar hoy en día. Hoy estamos llegando al final del capítulo 1 del libro de Efesios. El mensaje para hoy es Cristo, la cabeza de la iglesia. Eso es algo muy importante. Muchos hemos escuchado que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero necesitamos detenernos y meditar cuáles son las implicaciones de esa frase: Cristo ha sido dado a la iglesia como cabeza sobre todas las cosas. En esta mañana quisiera hacer una oración y prepare la Biblia y vamos a estar leyendo del capítulo 1, versículo 15 al 23. En realidad vamos a tocar nada más el 22 y el 23, pero necesitamos entender todo y refrescar la memoria de qué es esta culminación que Pablo en este capítulo 1 comunicó a la iglesia en Éfeso y comunica a la iglesia en su totalidad en todo tiempo. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. No hay manera en que podamos pagar por tu misericordia y tu favor que está con nosotros. Gracias por permitirnos estar de regreso acá para poder predicar tu palabra y poder seguir siendo edificados, exhortados, animados y direccionados y ser limpios a través de tu palabra. Gracias, Señor. Bien, Efesios
Capítulo 1, 15 al 23. Lee de esta manera: por esta razón, dice Pablo, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor entendimiento en él. Mi oración, sigue Pablo diciendo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo, dice el verso 22, y todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Señor. Pedimos que abres a nuestra vida por medio de tu palabra. Quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La cabeza o el cerebro o el corazón? Hay un argumento y una discusión entre los científicos y muchas personas acerca de esa pregunta, curiosamente. Muchos argumentan que el corazón es más importante que el cerebro, pero verdaderamente creo que las evidencias nos dan a entender que el cerebro es más importante que cualquier otro miembro del cuerpo humano. Y pensando en eso, hay algo que ataca la salud mental o la salud del cerebro, y hay una enfermedad que se conoce como el Alzheimer's. Y para poder hablar del Alzheimer's, tenemos que entender un poquito acerca de lo que Dios nos ha dado en esta cabeza como un cerebro. El cerebro, según los científicos, dice que tiene más de 100,000 millones de células nerviosas, o sea, neuronas. Cada célula nerviosa se conecta la una con la otra para poder transmitir y convertirse en redes de comunicación. Algunas de estas neuronas están involucradas en aprender, en recordar, y otras nos ayudan a oír y a oler. Verdaderamente el cerebro es asombroso. Pero tenemos este regalo de Dios, como es el cerebro, la cabeza. Y en una búsqueda rápida encontré por lo menos más de 12 habilidades, 14 en total, habilidades cognitivas más importantes del cerebro, que ayudan al ser humano para sobrevivir. Sin esas habilidades cognitivas o capacidades del cerebro, el ser humano no puede vivir. Algunas de esas capacidades son conscientes en nuestro ser y algunas no tenemos conciencia de ellas, pero actúan en nosotros. Las capacidades son la atención, la capacidad de recordar, o sea, la memoria, la autoconciencia, saber de que somos personas reales y que tenemos individuales, el razonamiento, la capacidad de motivación y fijación de metas. Todo eso trabaja en el cerebro. La capacidad de asociación para poder aprender, recordar, enseñar a otros también. Eso es bien importante. La capacidad de asociación para poder aprender
relacionar y poder compartir a otros. La flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarnos a cambios. Nuestra vida cambia de día en día. No todo es igual. También otra capacidad es la capacidad de resolver problemas, la creatividad, la percepción, la anticipación y la planificación. Escuche, el lenguaje y aún la capacidad de poder pensar en aquello que aprendemos. Incluso hay una rama de la filosofía que es la epistemología, que trata de conocer cómo es que conocemos lo que conocemos. Un poco confuso, ¿verdad? Pero esto es la importancia de el cerebro para el ser humano. Pero esa enfermedad que le mencioné al principio del Alzheimer es una enfermedad tremenda que ataca y es la causa mayor de demencia entre los seres humanos. Hay muchas causas, pero el Alzheimer es una de las causas, es la causa principal de la demencia. Y demencia quiere decir la pérdida o la pérdida de la capacidad de recordar. Un 60-80% de casos sufren de demencia. Estas estadísticas que le voy a compartir rápidamente son sorprendentes. Más de 5 millones de personas en Estados Unidos han sido diagnosticadas con el Alzheimer. El Alzheimer es la 6ª causa de muerte en los Estados Unidos. Y dicen los expertos que de cada 3 personas en los Estados Unidos, 1 será diagnosticado con Alzheimer. Eso es 1/3 de la población. Esta enfermedad no solamente ataca a ancianos, pero también ataca a jóvenes. Hay más de 200,000. Uno de los efectos del Alzheimer es el deterioro mental, la dificultad de pensar. No tenemos la capacidad de comprender, tenemos delirios. Cualquier persona que tiene esa enfermedad puede llegar a tener cambios en su comportamiento, agresión, agitación, dificultad. Se olvidan del cuidado personal, se irritan. El estado anímico va de la ira a la apatía, soledad, cambio de humor, depresión, alucinación y paranoia. Eso es una enfermedad terrible. Esta enfermedad es una enfermedad que lleva a las personas hasta el punto de tener una incapacidad de combinar movimientos en sus músculos. Y en algunos casos hasta se olvidan que tienen que comer y así gradualmente van conduciéndose hasta la muerte. En otras palabras, hermanos, quise traer esta información porque esta enfermedad o una persona que esté expuesta a esta enfermedad, tristemente está en una carretera hacia la muerte, sin la capacidad de estar consciente de lo que le está sucediendo. Sus habilidades más básicas se han sido robadas por esa terrible enfermedad. No puede pensar, razonar, recordar nada. No puede comer. Está totalmente inhabilitada. Esa imagen tan triste es una imagen grotesca. Es un cuadro exacto de lo que de la condición de toda la humanidad que se encuentra sin Cristo. A menos que venga a Cristo Jesús, será como un vegetal con vida físicamente, pero espiritualmente muerto. Estará espiritualmente incapacitado, sin
siquiera una sola habilidad de tomar decisiones y pasos correctos en la vida y que lo acercan a Dios. Pensando en eso, también podemos pensar en que la Biblia, en este texto que acabamos de hablar, nos habla de un grupo de seres humanos, los cuales se les ha dado toda bendición espiritual. Este grupo no solamente se les ha dado toda bendición espiritual, sino que se les ha dado una cabeza, un líder. Se les ha dado esa cabeza que es el dador de vida. El dador de vida que habla la Biblia, su nombre es Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia que Dios Padre le ha dado a Cristo Jesús sobre todas las cosas a la iglesia. La semana pasada vemos cómo todas las cosas están sometidas a Cristo. Cristo está muy por encima de toda autoridad, de todo principado, sea físico, gobernante, político y sobre todo dominio y principado espiritual. Debajo de sus pies. Y había una diferencia en que él ha derrotado autoridades y principados. Él ha derrotado al príncipe de este mundo y lo ha puesto sujeto bajo sus pies. Lo ha sometido bajo sus pies. Todo está bajo sus pies. Y decíamos que toda victoria de Cristo es la victoria de la iglesia en el mensaje pasado. Todo lo que Cristo Jesús hizo, lo hizo no porque hubiera una necesidad en él. Él es el Dios eterno. Él es el Dios infinito. Él siempre ha existido. Él es el alfa y él es omega. Él vino, se despojó de todo. Se vació a sí mismo, como dice Filipenses 2, del 6 al 11. Por amor a su iglesia, a sus hijos. Has escogido. Pensemos un momento en eso. Él no necesitaba nada. Sin embargo, lo hizo de su propia voluntad y desde la eternidad. Él escogió. Y él planeó. Y él realizó cuando su hijo vino y murió en la cruz del Calvario. Él lo hizo por la iglesia, pero lo hizo para formar un pueblo de redimidos, un grupo de personas diferentes a lo que es este mundo y lo que este mundo busca y desea. Este pueblo es un pueblo que viene a ser un pueblo diferente, que no merecía, pero que ahora es el objeto de el amor de Dios a través de su Hijo. Pero bien importante es entender que no solamente Dios nos ha redimido en Cristo Jesús, sino que Él nos ha redimido y nos ha dado un líder, nos ha dado una cabeza, nos ha dado un jefe, el cual es nuestro Dios. Como decía, Pablo le dice acá a la iglesia en Éfeso y le dice a toda la iglesia en todo tiempo que Dios Padre ha dado a Cristo Jesús sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, entendiendo que todo está bajo sus pies. Hay una relación muy diferente entre todos los poderes, principados, cosas creadas y no creadas. Cristo está por encima de ellas, todas, pero hay unas que están bajo sus pies derrotadas. Y hay otros en quienes Él está como su líder para guiarlos en todo tiempo. La iglesia es únicamente iglesia porque Cristo es la cabeza.
Y sin esa cabeza sería imposible existir como iglesia cristiana. Sería imposible. Sería el pensar en una iglesia sin Cristo, sería estar pensando en una deformación imposible. Como pensar de un cuerpo sin cabeza. A veces nos preguntamos cómo pueden haber iglesias que nunca se sujetan a Cristo porque no piensan de Cristo como su cabeza. Podemos preguntarnos cómo pueden existir lugares que se llamen iglesia y nunca predican a Cristo porque Cristo no es lo más importante y no es la cabeza. La Biblia es muy clara. Y lo que quiere Pablo, y más bien el Espíritu Santo, inspirando a Pablo aquí, es que entendamos esa relación vital entre Cristo y la iglesia. En el mundo antiguo creían que la cabeza era la fuente de la vida. Importante. Y en un sentido, hoy en día podemos decir que la cabeza, el cerebro es tan importante para el cuerpo humano y la vida. Sin el cerebro no podemos respirar, sin el cerebro no podemos caminar, sin el cerebro no puede funcionar el corazón, sin el cerebro no podemos sentir dolor que nos previene que tomemos precaución para no lastimarnos, sin el cerebro no podemos hacer todo lo que es pensar, razonar. Estamos desvalidos. La relación de Cristo y su iglesia es tan vital que si quitamos a Cristo es una deformación y lo único que espera es la muerte. Es por eso que pueden haber personas que se nombren cristianas, pero si su centro y su cabeza no es Cristo Jesús, no están más que mintiéndose a sí mismos y están siendo conducidos a una incapacidad la cual los llevará a muerte. Cristo es la cabeza de la iglesia y eso es importante. Sobre todas las cosas. Salmo 110, hablando de lo que Pablo habla en este versículo 22 de Efesios 1, dice el Señor a mi Señor, el Salmo 110 de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo venció. Sus enemigos fueron vencidos. Salmo 8, 5, 6 dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos y lo has puesto todo bajo sus pies. Cristo ha derrotado a sus enemigos en la cruz del Calvario. Y al derrotar sus enemigos, Él ha derrotado nuestros enemigos. Y es por eso que no podemos caminar por esta vida profesando una fe que no considera a Cristo como lo más importante de nuestra vida. No podemos hacer eso. Tenemos que entender lo que la Biblia dice de la importancia de esa relación vital entre Cristo y su iglesia. A tal punto que da esta analogía que Cristo es la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y jamás un cuerpo puede existir sin cabeza. La iglesia no es autónoma. La iglesia tiene un líder. Cristo Jesús es quien gobierna y dirige todos sus asuntos. Eso nos debería de llevar a preguntar que en todos los asuntos de nuestra vida, al nivel colectivo como tanto al nivel personal, ¿será Cristo el que hemos considerado
como el jefe y Señor de nuestra vida y que todo aquello que estamos haciendo está conforme a su palabra. La iglesia no es autónoma. La iglesia, en otras palabras, no es un cuerpo en sí misma para hacer lo que le plazca. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Para los hijos de Dios, hermanos, todo empieza con Cristo desde la eternidad pasada y todo subsistirá en Cristo. Así que digo que todo subsistirá en Cristo porque cuando entramos a esa relación con Él, no tiene un fin. Nuestra relación y nuestra salvación es de vida eterna juntamente con Él. Hablaba que en la resurrección de Cristo Jesús, nosotros los que creemos fuimos resucitados y cuando Él se sentó a la diestra de Dios, el Padre fue exaltado, también Él sentó a su iglesia juntamente con Él en los lugares celestiales, de acuerdo a Efesios 2:6. Entonces, Jesucristo en su resurrección y exaltación también, hermano, nos dio el privilegio de ser posicionados a un lugar precioso, a un lugar de privilegio, a un lugar honroso, porque es un honor estar en ese lugar, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. Ahora, nuestra resurrección juntamente con Cristo o nuestro levantamiento, ¿verdad? Juntamente con Cristo es un levantamiento que solamente por Cristo y nada más. No significa nada más. Nosotros, su iglesia, fuimos resucitados del estado de muerte por el pecado. En Él nunca habitó el pecado. Nosotros fuimos levantados de la destitución. Escuche, los que somos miembros de la iglesia, los que somos y conformamos el cuerpo de Cristo, nosotros fuimos levantados de la nada. Nosotros fuimos levantados de la destitución, de la desgracia, de la miseria, a un lugar especial. Y ahora, en ese lugar especial, somos el objeto del amor de Cristo. Qué misterio tan asombroso. Ahora, en ninguna manera, el levantamiento de la iglesia de la nada a ser el objeto del amor de Cristo nos debe de llevar a pensar que la iglesia está siendo comparada con Cristo en ninguna manera. Sin embargo, si hay algo, hermanos, en lo que la iglesia puede ser admirada, se encuentra solamente en y centrada en quien ella admira. Si hay algo en que la iglesia puede ser honrada, solo se encuentra en quien ella honra. Si la iglesia, escuche, puede en alguna medida en este mundo ser obedecida, solo puede ser obedecida en la medida que esa iglesia obedece a su cabeza. No podemos querer ser ejemplo cuando no obedecemos a la cabeza. Si en alguna medida, una vez más, este mundo puede escuchar y obedecer al mensaje del evangelio, solo será en la medida en que esta misma iglesia esté sometida a la cabeza que es Cristo. De verdad que Cristo sea nuestra cabeza, que ha sido dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, nos habla de un aspecto de obediencia de su pueblo, porque Él es nuestro líder. Él es nuestro jefe. Él es nuestro Dios. Fuera de Cristo,
la iglesia estaría muerta y nada valdría. Aún los esfuerzos más grandes no solo, escuche, serían vanos, sino que nos dejarían en una institución meramente moral, pero muerta. Nos dejaría, escuche, fuera de Cristo, la iglesia como su cabeza, solo nos dejaría a todos los que nos reunimos en edificios, en lugares, en templos, nos dejaría como instituciones morales. Nada más, pero nunca nos dejaría como el pueblo de Dios. Nunca habría una capacidad humana del pensamiento, de nuestros esfuerzos religiosos, de todo lo que yo pueda dar, que me pudiera poner en el lugar como iglesia, como hijo de Dios. Los esfuerzos humanos son vanos, nos dejan como algo moral, humano, terrenal, pero nunca como hijos de Dios. Pero Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo, como la cabeza a quien nosotros nos rendimos y adoramos, en quien nosotros pensamos y meditamos en cada una de nuestras decisiones mientras estamos vivos en esta vida. ¿Habrá un cristiano verdadero que se atreva a abandonar a su Salvador? Yo digo que no. Alguien que ha llegado a conocer quién verdaderamente es Cristo Jesús, que Él es Dios mismo, que Él es el dador de vida, que Él es el que nos promete la vida eterna. Yo no creo que haya alguien que pueda conocerle y abandonarle y no obedecerle. Él nos ha dado un privilegio de ser sus hijos. Él nos ha dado un privilegio de ser su iglesia, y a eso me refiero, a la posición que Él nos da bajo Él como su iglesia. No bajo sus pies, sino estamos bajo su autoridad, su poder, su amor, su cuidado. Él nos ha dado esa posición como pueblo suyo, un pueblo a quien Él ama. Y eso es sorprendente, porque ser amado por Dios en Cristo, hermano, es una posición de honor y de privilegio. Y más que de privilegio y honor, también es una posición de bendición inmerecida por saber que aún siendo nosotros como somos llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de violencia, llenos de corrupción, y que Él nos ame de la forma en que nos amó en su Hijo. Que Dios salve a seres malvados y los limpie de su pecado y los haga parte de su iglesia es asombroso. Que Dios salve a seres violentos y los traiga y los haga pacificadores y los injerte a su iglesia es asombroso. Que Dios salve a personas inmorales, depravados, y los santifique para ser su iglesia y dirigirlos por una senda hacia la vida eterna. Hermanos, no queda más que quedarnos de asombro. Eso nos habla de la misericordia de Dios, como nos habla el Salmo 136. Esto debería de ser razón suficiente para la obediencia de aquellos que nos decimos ser su iglesia. Esto debería de ser razón suficiente para una obediencia que fluye en respuesta por el amor que Él ha depositado en nosotros. Cristo es el divino, eterno Dios encarnado, nuestra cabeza, fuente de vida. Nosotros no somos más que miserables, pecadores,
rescatados, injertados para seguirle, obedecerle y amarle y entender todos los días del gran privilegio y de la posición que ahora tenemos como sus hijos. Nos resucitó de la muerte espiritual y nos sentó juntamente con Él, en donde somos recipientes de todas las bendiciones espirituales en Él. No hay nada o poder en este mundo que pueda superar eso. No hay nada que pueda tomar algo corrupto y hacerlo santo para la gloria de su nombre. No existe ninguna tecnología que pueda lograr eso en el corazón y la mente del hombre. Y nunca va a existir. Uno de los problemas más grandes de la humanidad es que no pensamos en la eternidad y nuestra relación con Cristo Jesús. Pensar en estas cosas nos ayuda a vivir de una manera diferente. Ver no solamente la desgracia del ser humano, pero ver la abundancia y restauración en las manos de Dios. Escuche, si Cristo es nuestra cabeza y todas las cosas están sometidas bajo sus pies, aquellas que Él ha vencido, las ha vencido por su iglesia. Esto no es una cosa irreal, esto es la realidad de todo ser humano. O las cosas de este mundo están sobre ti destruyéndote, o está Cristo como tu cabeza protegiéndote y aplastando todas aquellas cosas que destruyen la vida del ser humano. El Padre dice, el final del verso 22, sometió toda la realidad bajo la autoridad de su Hijo y lo dio como jefe de todas las cosas a la iglesia. ¿Por qué? Porque le pertenece. El verso 23 dice que Él ha sido dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la llenura o la plenitud de aquel que lo llena en todo. No hay, escuche hermano, no hay ningún asunto en la iglesia en la cual Cristo no se vea envuelto como la cabeza y Él tenga la última palabra. Es esa la razón por la que la iglesia existe. Esa es la misma razón por la que la iglesia será sostenida durante todo tiempo y aún en el tiempo futuro. Todo lo que la iglesia haga, ha hecho y hará y cómo se mueva será solamente en Cristo. Eso verdaderamente nos debería de poner a pensar en lo que nosotros hacemos como iglesia en todo tiempo. Tanto colectivamente como cuerpo de Cristo e individualmente. En el verso 22 al 23 quisiera hablar de dos cosas más. Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya hemos visto por qué Él es la cabeza y la importancia de la relación vital que nosotros debemos de tener con Cristo, pero aparte de esa relación vital que tenemos con Cristo, el uso de esta metáfora de Cristo como cabeza, hermanos, nos da a entender la realidad de la unidad de Cristo con su iglesia. Estamos tan unidos a Cristo y no podemos vivir separados de Él, tanto como un cuerpo no puede estar sin su cabeza. Esta metáfora está ahí para enseñarnos de la importancia de nuestra unión con Cristo.
unión vital. Pero hay algo bien importante, escuche, y esto es de ánimo para nosotros como su iglesia. Pablo, en el versículo 22 y 23, específicamente en el 23, dice Pablo, terminando, hablando de la iglesia a quien se le ha dado Cristo, sobre todas las cosas como líder. Pablo termina el capítulo 1 diciéndole a la iglesia: ustedes, nosotros, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa palabra plenitud nos habla de algo sin falta, algo que está íntegramente total en cualidad de pleno. Y verdaderamente que nunca habrá una plenitud capaz de superar la plenitud de Cristo en el universo. Él es la llenura de toda la realidad. La Trinidad divina, hermano, mire, la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se ha invertido en su iglesia. Se ha movilizado toda la creación en favor de su iglesia. Dios es el que llena todo, nos dice la Biblia. Y lo que estudiamos, los atributos de Dios, sabemos que Él es infinitamente eterno, infinitamente santo, infinitamente sabio. Él es totalmente e infinitamente independiente. Él no necesita de nadie ni de nada. Y sin embargo, Pablo en el verso 23 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. La palabra plenitud habla la llenura, aquello que completa. Ahora, en ninguna forma podemos entender aquí que nos está diciendo que Cristo es dependiente de algo, sino que la Biblia nos está enseñando desde que Cristo, Dios Padre, el Espíritu Santo se ha invertido tanto y ha llenado tanto la iglesia, que la iglesia es la plenitud de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por nosotros. Si hay algo que el mundo va a ver de Dios, primeramente va a ver a la iglesia. Es por eso que tu fidelidad a tu cabeza, Cristo Jesús, es tan importante. Es por eso que tu amor a la cabeza, que es Cristo, es muy importante. Es por eso que tu fidelidad, tu entrega total, tu testimonio de Cristo Jesús es tan importante. Este verso 23 es un poco problemático. Y hay tres interpretaciones que son muy posibles según los que estudian, los estudiosos. Una de las primeras interpretaciones dice que aquí lo que Pablo está diciendo es de que Cristo llena a Dios. La segunda interpretación es que la iglesia llena a Cristo. Y la tercera interpretación que nos dicen es que Cristo llena a la iglesia. Yo quisiera decirle, hermano, que las segunda y la tercera son posibilidades en estos textos. Y la razón por la que digo eso es porque verdaderamente cada miembro de la iglesia de Cristo es una evidencia de lo que Dios ha hecho y ha obrado en medio de un mundo depravado y pecador,
y lo ha sacado de la muerte a la vida eterna. Para los hijos de Dios, como les decía, todo empieza con Él. Él ha depositado tanto en su iglesia, a tal punto, como dice o dijo Juan Calvino, Dios Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, ama tanto a la iglesia que se ve incompleto sin ella. Él vino para salvar, Él vino para redimir, Él vino para formar un pueblo que no era pueblo y hacerlo un pueblo recipiente de toda bendición espiritual, el cual Él llama su cuerpo, su iglesia. Y en ella se encuentra, escucha hermano, visiblemente la obra del amor de Dios por esta humanidad. Ahí se encuentra algo muy especial en la iglesia. Y si el mundo va a ver algo de Dios, primeramente va a ver a la iglesia. Si el mundo va a escuchar de Dios, primeramente va a escuchar a la iglesia que tiene su mensaje. Él es nuestro líder. Él es nuestro Señor. Él nos ha dado todo. Nos ha dado toda bendición espiritual. Nos ha llenado de su amor y de su gracia para que nosotros vayamos y proclamemos el evangelio en todo tiempo. No habrá un tiempo adecuado o no adecuado en el cual la iglesia pueda predicar y anunciar el nombre de Cristo Jesús. Escuche, la iglesia tiene a Cristo como su cabeza. La iglesia tiene la seguridad de que mientras existamos en esta tierra como su iglesia, no habrá ningún poder que nos pueda desanimar. La palabra del Señor dice que ni aun las puertas del Hades prevalecerán en contra de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia desde el principio hasta la eternidad. Y solamente podemos ver la evidencia de que nosotros estamos aquí como su pueblo para ver que esto solamente es por Él. Hay un libro que habla acerca de el levantamiento y el decaimiento del Imperio Romano. El autor se llamó Edward Gibbons en el siglo XVIII. Yo quisiera terminar con una cita de ese libro y de este hombre hablando acerca de la iglesia cristiana. Y a mí me gustó porque esta cita nos habla de que podemos ver manifiestamente la realidad en nuestra vida real como iglesia hoy en día, como la pudieron palpar nuestros antecedentes hace 10, 20, 30, 100, 200, 2000 años desde que la iglesia empezó. Escuche. Y allá hay una realidad, es que Cristo ha sido su cabeza y en Él ha sido sostenida, guardada y cuidada, reunida. Oiga lo que dice o lo que dijo Edward Gibbons, dijo, hablando del Imperio Romano, dijo, mientras el Imperio Romano fue invadido por la violencia abierta y socavada por la lenta decadencia, una religión pura y humilde se insinuó suavemente en las mentes de los hombres. Creció en silencio y en la oscuridad anduvo y un nuevo vigor
se formó de la oposición y finalmente erigió la bandera triunfante de la cruz en las ruinas del Capitolio romano. Tampoco, escuche, la influencia del cristianismo se limitó al período o a los límites del Imperio Romano. Después de una revolución de 13 o 14 siglos, esa religión, esa iglesia todavía es profesada por las naciones de Europa, por las porciones más distinguidas del género humano en todas áreas. Así es como por la industria, el celo de los europeos se ha difundido ampliamente en las costas más distantes de Asia y África, y por medio de sus colonias se ha establecido firmemente desde Canadá hasta Chile en un mundo desconocido para los antiguos. Lo que aquí acabamos de escuchar es una cita de una visión de lo que entonces la iglesia de Cristo ha empezado en un lugar llamado Jerusalén y a través de los años ha subsistido solamente en Cristo Jesús. Y es increíble que un movimiento, una religión que empezó con 12 hombres, enseñados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puso al imperio romano de cabeza. Avanzó por los siglos a pesar de toda circunstancia, persecución, decaimiento, reforma, modernización, y la iglesia sigue viva. Y ha llegado hasta los lugares más remotos. Habrán lugares en los cuales todavía se necesita predicar, pero el avance de la iglesia cristiana ha sido tremendo. Eso es solamente porque Cristo Jesús es su cabeza. Él ha sido el que le dio vida, Él ha sido el que la sostiene y Él será el que la sostendrá para la eternidad. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por todas las cosas buenas que nos enseñas a través de tu palabra, profundas. Señor, ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos, Señor, a comprenderlas y aplicarlas en nuestra vida, entendiendo que como iglesia de Cristo no solamente tenemos seguridad, sino que tenemos, oh Dios, una responsabilidad en obediencia, pero que también tenemos, oh Señor, un camino trazado por ti. Y que así como la iglesia ha perseverado por más de 2000 años, perseverará hasta su llegada. No importa, Señor, lo que suceda. Caigan economías, caigan gobiernos. Aún así, Señor, sucedan desastres naturales, pandemias. Tu iglesia será sostenida por quien es su cabeza. Gracias te damos, Señor, por eso. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, pues llegamos a el fin de este servicio precioso aquí en Iglesia Bíblica Emanuel. Queremos tomar oportunidad también para invitarlos, ¿verdad?, a que nos sintonicen el domingo que viene a las 11:45 exactamente para empezar el servicio
de la predicación de la palabra de Dios. Nos dará mucho gusto que se puedan conectar y me da mucho ánimo ver no solamente muchas personas, ¿verdad?, que se conectan, pero también el ánimo de la iglesia local, la iglesia bíblica Emmanuel. Ha sido algo que el Señor ha usado para animarme y darme fortaleza, porque han estado muy dispuestos y no hay enseñanza o predicación que nos perdamos. Eso dice mucho acerca de nuestro deseo y de nuestro amor por Cristo. Oro al Señor para que eso siga siendo así y que hagamos esto crecer. Muy pronto estaremos ya reuniéndonos de regreso acá, todos tomando las precauciones debidas, pero mientras tanto el Señor no nos ha dejado ni vacíos ni solos. Él ha estado con nosotros fuera de las paredes de este lugar. Y hermanos, que sin nada más que decir, hasta el domingo que viene, que el Señor me los bendiga y un saludo de toda la iglesia a todos. Bendiciones. Amén.